Y le menciono todo esto porque vamos a estudiar en Mateo capítulo 12 del versículo 38 al 50. Y mire lo que nos encontramos aquí. Con esto terminamos este capítulo en Mateo capítulo 12 versículo 38. Mire cómo dice el titular de estos versículos que vamos a leer. Si usted lo tiene ahí, dice: una generación perversa demanda señal. Si nosotros nos recordamos de lo que habíamos estado leyendo o estudiando en los versículos anteriores, usted se da cuenta de que como Jesucristo seguía haciendo milagros, prodigios, señales, haciendo bien a la gente, lo acusaban de que lo hacía, hermano, por el poder que Satanás le había dado. No reconocían que él era el Mesías. Y todas las cosas que Jesús hizo daban a entender o mostraban o comprobaban que él era el Mesías que ellos estaban esperando. Por eso en el último versículo, en el versículo 37, si usted lo tiene, mire lo que dice. Porque le voy a leer esto porque yo sé que tiene, pero vamos a estudiar del 38 al 50. Pero mire las palabras que Jesucristo le dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y esto no tiene nada que ver en el poder que usted tenga de decir las cosas y que se van a hacer. No es eso. El Señor estaba hablando claramente por lo que los fariseos estaban acusándole. Porque esa era, hermano, el pecado imperdonable, la blasfemia que había contra el Espíritu Santo. ¿Se recuerda? Lo estudiamos la semana pasada. Entonces, aquí viene, hermano, la continuación de este versículo del 38 al 50, donde dice así, mire, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas. ¿Lo tiene ahí? Ayúdame a leerlo, hermano, para que no se vaya a dormir. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantó en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Mire, vamos a dejar hasta ahí esta parte. Mire las palabras que nos encontramos aquí, porque ahí, hermano, no solo es la generación que demanda, una generación perversa que demanda señal al Señor, sino que también habla acerca de cómo hay una parábola en medio de estos versículos, de ese espíritu inmundo que vuelve nuevamente, y va a entender usted el sentido por qué está esa parábola. Mire, eso no es algo nuevo el día de hoy. Jesucristo le dijo a esos fariseos y escribas, porque le estaban pidiendo señal. Oiga, ¿cómo le podían pedir señal? Por eso aquí, hermano, quiero que entienda de que toda generación perversa o incrédula va a pedir señal. Todo aquel que cree en el Señor no le está diciendo al Señor: Señor, yo voy a hacer esto si caen 2 pétalos de esa flor, porque hay gente así. Hay gente que le está pidiendo al Señor que haga las cosas para ver si Él es Dios. ¿Usted qué piensa? ¿Cree que no hay gente así? Hay gente que todavía está pidiéndole al Señor que haga algo para que le muestre que Él es Dios. ¿Y sabe qué? Ahí nos encontramos con una generación perversa e incrédula. Eso es lo que nosotros podemos ver en este pasaje. Porque ¿quiénes le pedían al Señor una señal? Los escribas y fariseos,
que habían visto todos los milagros que Jesucristo había hecho y que no los había hecho para exhibir su poder, sino para que se cumpliera la profecía, lo que estaba escrito acerca de él. Entonces pedían señal a alguien que ya ellos habían visto todo lo que había realizado. Recuerde algo, que Jesús había hecho señales o había hecho milagros, había hecho prodigios en todos los ámbitos. Había mostrado su autoridad, hermano, sobre la naturaleza. Había mostrado la autoridad que tenía sobre el ámbito espiritual. Había mostrado el poder, hermano, en todas las cosas, aún en la enfermedad. Cosa que en aquellos tiempos Jesucristo había sanado personas que no se habían registrado o no había registro de esos milagros que él había hecho. Habían formas de que si sanaban, como por ejemplo los leprosos, tenían que hacer cierto protocolo para nuevamente incorporarse a la sociedad. Pero no había un registro de una sanidad como las que el Señor había hecho. Entonces, a esta generación era la generación que le estaba pidiendo al Señor que le diera una señal. ¿Y qué fue la respuesta del Señor? Mire, aquí entre usted y yo, cuando a usted se le ocurra pedirle una señal al Señor, por la razón que sea, quiero decirle que estamos cayendo dentro de una generación incrédula, y no solo eso, hermano, sino hasta perversa. Con este pasaje que acabamos de leer en Mateo 12:38, quiero que vea algo muy importante, que muchas veces aún nosotros, quizás que hemos tenido madurez en leer la escritura, cuando leemos el libro de Jonás, porque a los niños se les enseña la historia de Jonás como que fuera una historia, una caricatura, como que fuera una fábula, algo como que realmente no existió o no pasó. Y sabe lo importante de esto, que en este pasaje que vamos a leer otra vez, en el versículo 38, dice: él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y sabe, hermanos, que ahí el Señor confirma acerca de lo que había pasado con Jonás. Si usted ha leído el libro de Jonás, usted se da cuenta que aparte que era un profeta rebelde, un profeta que no era obediente al Señor, que cuando el Señor le dijo que se dirigiera a Nínive, lo primero que hizo fue agarrar sentido contrario donde el Señor le había dicho. ¿Y qué sucedió? De que por lo que había hecho, lo habían lanzado a la mar, porque, hermano, era un peligro tener en medio de una navegación aún desobediente, más aún desobediente de Dios. ¿Y qué sucedió? Que dice la escritura que lo tiraron y que luego un pez se lo tragó y estuvo allí en el vientre del pez, 3 días. Jesucristo confirma de que eso realmente sí pasó. Entonces muchas veces nosotros pensamos que esas son historias que se le dieron para realmente ayudarle, echarle una manito al Señor con respecto a la fe. Y no es así, hermano. En Jonás capítulo 2 versículo 1, mire lo que dice ahí, vamos a confirmar esto. Entonces, dice la palabra, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Los que siguen, versículo 8, hoy me voy a saltar, ¿verdad? Versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. ¿Qué sucedió? Que cuando estaba en esa situación reconoció quién era Dios. ¿Y qué dice? Que el pez vomitó a Jonás. Entonces, ¿por qué le menciono todo esto? Acerca de esta generación incrédula que estaba pidiendo una señal. Porque el Señor dijo: ya no les voy a hacer, o ya no van a tener señal, sino la señal de Jonás. Porque ¿qué más podía hacer el Señor para que le pudieran creer o que pudieran ellos saber
que era el Mesías, porque recuerde algo, eso es lo que Mateo nos quiere enseñar en esta escritura, demostrar la autoridad de Jesús, que era el Mesías prometido, que era, hermano, el Rey de Reyes al que usted y yo realmente debemos creer. Pero en aquellos tiempos, como puede pasar el día de hoy, en muchos creyentes que no están plenamente convencidos de lo que es Jesús. Pareciese mentira, pero así es. Entonces vemos que el Señor confirma lo que le dijo, confirma la señal que iba a dar, que era la de Jonás. La de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez. Y él mismo dice qué tipo de señal iba a ser. Dice en el versículo 39, no, el 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará, escuche esto, el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de señal era? Yo no sé si usted se ha detenido a pensar cuál era la señal que realmente el Señor le iba a dar a esta generación incrédula. Era la resurrección de Él. No había otra señal, ya no podía ser más para que le pudieran creer o que ellos pudieran saber que era el Mesías prometido. Ya había sanado, ya había, hermano, había tenido autoridad sobre el ámbito espiritual, había tenido autoridad sobre la naturaleza, y aún así lo cuestionaban y dijo: no les voy a dar, lo que les voy a dar es la señal de Jonás. Y por eso aquí viene y ahí entra, hermano, la resurrección. Yo quiero que usted entienda que nosotros no solo creemos que Jesucristo murió en la cruz, porque allí, hermano, cualquiera puede morir, y más en aquellos tiempos era la forma en la que pagaban el precio por cualquier delito. Era llevado a la cruz, era crucificado, era condenado a pena de muerte. Eso no nos debe de sorprender. Lo que sí nos sorprende y nos hace que lo alabemos y lo adoremos es que Él resucitó. Amén. Ahora entiende el valor que tiene la resurrección. Por eso Él dice que ahí, hermano, iba a estar la señal para una generación incrédula. Indudablemente el que no cree, hermano, no va a creer a menos que pueda venir a los pies de Cristo. Por eso ahí es importante esto que le voy a decir. La señal es para que crea el que no cree. Diga conmigo: para que crea el que no cree. Y el que cree, para que se goce. Amén, hermano. No sé si entendió. O sea, esta señal que menciona la Escritura acerca de la resurrección es para que aquel que no cree pueda creer, y aquellos que creemos nos podamos gozar. ¿Por qué? Porque juntamente en esa resurrección es que ahora usted y yo tenemos una vida diferente. Ahí es donde está, hermano, lo misterioso de esto, que solo usted y yo, el Señor nos ha dado ese conocimiento y esa revelación. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Y si Cristo no resucitó, escuche, aquí como diciendo, ok, si el Señor no hubiese resucitado, dice, vana es entonces nuestra predicación. ¿Por qué? Porque ahí es donde se asienta la predicación de este evangelio. El predicar a un Cristo, a un Dios que vive. ¿Y que vive cómo? Porque resucitó. Dice, vana también es vuestra fe. Lo encontró, Primera de Corintios 15, 14. Dice el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Está diciendo, oiga, si realmente el Señor nos resucitó, en vano es nuestra fe, en vano es nuestra esperanza, porque Él no ha resucitado, entonces no estamos creyendo en nada.
Eso es lo que está diciendo este pasaje. Por eso, hermano, toda generación que no cree en el Señor siempre va a pedirle una señal. ¿Usted conoce a gente que le pide señales al Señor? Como cuando uno le pide una señal, es como: no estoy convencido realmente que tú eres Dios. Eso es lo que usted debe de detenerse a pensar. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor y nosotros encontramos cómo el Señor, por la incredulidad que había en mucho del pueblo, tuvo que mostrarse con señales, como hacer lo que le pedían para probar que Él era Dios. Pero usted y yo, hermano, a través de la resurrección, tal y como lo dijo Jesús, que esa era la señal que nos iba a dar. A partir de ahí, esa generación que no creía, ahora cree, igual que usted, igual que yo. A partir de ese momento nosotros creemos por fe que el Señor murió y resucitó al tercer día, tal y como lo compara que sucedió con Jonás. Él lo dijo, ¿se da cuenta? Confirma la historia de Jonás y nos está diciendo la importancia o lo valioso que es la resurrección para nuestras vidas. En Mateo 12, 41, yo quiero que veamos esto. ¿Qué sucede, hermano, con una generación incrédula? Aunque no nos guste escuchar esto, el Señor siempre va a tener un juicio. O sea, el Señor no es tolerante, hermano. Nos da gracia, tiene misericordia, pero no quiere decir que eso va a quitar los juicios que Él tiene establecidos. Mire lo que dice acá. En Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Mire, ahí, hermano, ya no estaban los de Nínive. ¿Se recuerda quiénes eran los de Nínive? Porque usted tiene que ver quiénes eran. ¿Sabe quiénes eran ellos? Eran una ciudad pagana, eran asirios, eran esos grupos islámicos que ve hoy usted el día de hoy. Ellos eran. Y con la predicación de Jonás, todo ese pueblo, toda esa ciudad se convirtió. O sea, solo con para que podamos nosotros visualizar qué estaba pasando. A regañadientes, Jonás fue a hacer lo que el Señor le mandó. Y por esa predicación, toda esa ciudad convocó ayuno y oración y se arrepintió y Dios lo perdonó. ¿Se recuerda? Le aconsejo que lea el libro de Jonás. Imagínese a esos islámicos arrepintiéndose y reconociendo que Dios existe. Y todos estos que están aquí, donde Jesús estaba predicándoles, todos estos que son judíos, ¿ok? Que eran judíos, que es el anhelo del judío, la venida del Mesías, porque es lo que están esperando, lo tenían ahí. Y por eso el Señor le está diciendo: y ustedes tienen a alguien más que Jonás y no creen. O sea, el Señor les está diciendo: Jonás, con lo que predicó, se convirtió, que era rebelde. Jonás hizo la voluntad de Dios, pero a regañadientes, y aún así se convirtió la gente. Y yo, que estoy aquí con ustedes, no creen. No sé si está entendiendo lo que el Señor nos está diciendo. Por eso dice: y más que Jonás en este lugar. Pero no se queda ahí el Señor. Sigue diciendo en el versículo 43: la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar. ¿Se recuerda esta reina que buscó a Salomón? Viajó mucho para poder ver a Salomón, porque Salomón, cuando el Señor lo estableció y tuvo el privilegio de hacer el templo, la fama de Salomón se expandió por todo lugar, porque él había sido una persona que era ordenado. La gente, hermano, el pueblo estaba obrando de una manera donde eran prósperos, donde el consejo que él daba hacía que fuera obvio cómo estaba la sociedad.
en la cual Dios lo había puesto para que gobernara. Entonces, como decir, pues, ¿quién no quiere ir donde hay un buen presidente? Oiga, ¿cómo le está haciendo usted? ¿Sí o no? Mira, el presidente de Salvador, le aseguro que varios por vergüenza no le van a preguntar, solo que quita todo lo que son ladrones, ¿verdad? O sea, cualquiera que mira a alguien que está haciendo bien las cosas, ¿qué va a hacer? A preguntar. ¿Qué hizo esta reina del sur? Dice la palabra, fue y buscó a Salomón. ¿Y qué le dice Jesucristo? Alguien más que Salomón está en este lugar, la fuente de la sabiduría. O sea, aún así, hermano, porque se recuerda cuando el Señor les hablaba en las bienaventuranzas. O sea, estaba lleno, Él es la fuente de la sabiduría y les está diciendo, y aún ustedes así van a tener juicio porque teniendo la fuente de la sabiduría y no lo han podido entender. Es bien importante todo esto, hermanos. Dice, cuando el Espíritu, aquí viene una parábola. Aquí viene una parábola en medio de esto. Por eso yo le mencioné en esto que estudiamos la parábola, las parábolas de Jesús. Hay muchísimas parábolas. Hay algunas más famosas que otras. Esta es una parábola y aquí está en medio de este pasaje. Pero mire, hermano, lo que dice en Romanos 11:7, antes de seguir leyendo el versículo 43. Dice Romanos 11:7. Así que, en esta versión NTV, así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, lo que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Y les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Mire lo que dice Romanos 11:7. Ahora mire lo que dice el versículo 43. Porque siempre lo hemos relacionado en cuando hay un espíritu inmundo en una persona. La analogía que muchas veces se hace con respecto a estos pasajes está totalmente diferente o da otro tipo de interpretación. Esto no está hablando de una persona en particular, está hablando de un pueblo en particular, en específico. Dice así el versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Recuerde que estamos hablando de una generación incrédula, una generación que está pidiendo señal. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y al postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esa palabra al final es la que le da sentido a esto que Jesús está diciendo. Hace referencia o da una parábola acerca de un espíritu inmundo que sale y luego que se arregla la casa, luego regresa y con 7 más. Siempre hemos pensado que es acerca de una persona y se le mete un chamuco y se le meten 7. Pero ese no es el sentido del pasaje. El sentido del pasaje es que Jesús les está diciendo, oigan, si estaban mal antes de que yo apareciera, antes de que apareciera Juan el Bautista, ahora que yo estoy, que he venido a sanar, que he venido a liberar, que he venido a rescatar a los judíos, a su pueblo, ¿qué sucede? Que por la incredulidad de ellos iban a estar peor. Ahora, usted dirá, ¿y cómo es eso? El día de hoy, la generación que hay allá, porque usted y yo somos, el Señor nos adoptó como hijos y ahora creemos por fe, pero ellos todavía están esperando el Mesías. Esa generación, aunque es el pueblo del Señor y Él tiene un trato especial con ellos, porque tampoco Dios los va a dejar de lado, pero ¿sabe qué? Ellos están en una condición peor después que apareció Jesucristo. Si usted hace la comparación del pueblo antes de Jesús, porque estamos hablando de ese lugar, estamos hablando del pueblo de por quienes el Señor vino.
vino a salvar a los suyos, pero ellos no lo recibieron. Entonces ahora nos hizo hijos, nos adoptó a los gentiles. Usted y yo somos gentiles. Entonces ellos ahora están en una condición peor de cuando antes que apareciera Jesucristo y Juan el Bautista. No sé si me entienden. O sea, si había incredulidad en ellos, ahora la incredulidad es mayor. Por eso él dice en ese último pasaje, así también acontecerá a esta mala generación. Pregúntele usted a un judío si Jesucristo es el Mesías que ellos esperan. Dios guarde, hermano. Lo escupen, lo patean. Ellos todavía están esperando al Mesías. Y teniendo todo históricamente registrado, la palabra del Señor, y comparándolo con los antiguos escritos, ahí está la confirmación que Jesús es el Mesías. Pero Jesús lo dijo. Jesucristo lo dijo. Dijo ahí en Romanos 11:10, dice: y les serán cerrados los ojos para que no vean, y les ha tapado los oídos para que no oigan. Entonces se da cuenta de que los espíritus tienen otro sentido del que muchas veces nosotros le hemos dado. El Señor estaba hablando del pueblo, estaba hablando de ese lugar. Y algo que aprendí hoy acerca de los judíos, porque me llamó mucho la atención todas las noticias, porque siempre uno relacionaba a los judíos relacionaba lo que era judío, lo que era Israel y lo que era árabe. Y decía alguien que escuchaba hoy que Israel es la ciudadanía de ellos. El judío es la religión que ellos profesan. Y el árabe es esa combinación de los musulmanes o islámicos. Entonces dice que con todo el conflicto que pasa, pensamos de que el ataque solo viene para los judíos, y no es así. Toda esa guerra que se está dando el día de hoy es contra Israel, y en Israel vive gente judía como también viven musulmanes, pero que son de nacionalidad israelita, pero no necesariamente son judíos. No sé si me entendió. O sea, para que entienda usted, son salvadoreños, pero sus raíces son hondureñas, pues. Y comen baleadas, aunque en El Salvador la comida popular es la pupusa. ¿Me entiende? Igualito que nosotros, aquí se sorprenden. Ahora nosotros le hemos impuesto nuestra comida a la gente de acá, porque ellos comían aquí solo hot dog y hamburguesas. Ahora le piden a usted pupusas y baleadas, tacos mexicanos. ¿No se da cuenta? Eso es lo que se ha hecho tan popular. Entonces, para que usted se dé cuenta que el Señor por eso estaba diciendo esta palabra. Amén. En el versículo 25 de Romanos sigue diciendo, ¿lo tienen? Ayúdame allí, por favor. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Todas estas son profecías que se están cumpliendo cada día. Amén. Y ya para terminar, hermano, ¿sabe qué podemos encontrar? Que cuando uno, así como hay una generación incrédula, también puede haber una nueva familia. Y solo uno puede tener una nueva familia cuando usted cree. Todo aquel que cree llega a tener una nueva familia. Nosotros nos llamamos hermanos, y no crea que es solo porque nos llamamos hermanos, aunque muchas veces no entendemos el sentido de por qué nos llamamos hermanos. Es porque tenemos un Padre en común. ¿Me entiende? Y deberíamos de tratarnos como esos hermanos de sangre. Aunque no lo somos, muchos somos hermanos espirituales. Y eso ha hecho que seamos una familia. Por eso, por ejemplo, la convivencia, la comunión que haya entre nosotros es fundamental para que una relación pueda crecer. Pero si uno no se relaciona, muy difícil usted pueda tomarle aprecio, valor, sentimiento, afecto a alguien, porque eso se logra no por imposición, sino que eso se logra por una relación que se pueda tener. En Mateo 12:46, mire lo que dice la palabra. Mientras él aún hablaba a la gente,
Pero ¿quiénes lo cuestionaron? ¿Se recuerda? Los fariseos y escribas. Pero él empezaba hablando, le estaba hablando a la gente, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ahí quiero que usted pueda hacerle una rayita y lo tenga claro, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Miren las palabras de Jesús. Y nosotros debemos de entender por qué esa respuesta del Señor. Porque no toda la familia creía en Jesús como el Mesías. Lo consideraban su familiar, es mi hermano, es mi hijo. ¿Me entiende? No sé si a usted en su familia todo el mundo le cree que es cristiano. ¿A cuántos les ha dicho? Y sos cristiano, de verdad. Más si no lo han visto, de verdad, no te creo. Lo miran así como bicho raro, ¿verdad? Porque a veces sí pasa. Si lo conocieron a usted bien malandrín y ahora usted ya viene cambiado, transformado, habla diferente, piensa diferente, se comporta diferente. Entonces si usted dice, ¿y qué te pasó? No, es que vine a Cristo. De verdad. ¿Va? Se lo dicen así como, no te creo. Pero ¿qué es lo que lo confirma? El actuar, el andar, eso lo confirma. Bueno, entonces, ¿qué sucedía en este caso? Que los familiares de Jesús no creían que él era el Mesías. Sabían que era su familiar. De hecho, hasta pena les daba, hermanos, que algo le pudieran hacer. Jesucristo nos dice que solo aquellos, escuche, que hacen la voluntad del Padre, venimos a ser familia. Por eso Él lo dice claramente. Y no está queriendo hacer una división en la familia sanguínea que podamos tener. Pero debemos de tener claro esto. Que nosotros queremos estar, si usted ama a su familia, indudablemente quiere estar con su familia. Ahora, ¿qué pasa con nuestra familia sanguínea? Que aunque no nos guste y aunque nos duela, el día que mueran no los vamos a volver a ver. O sea, usted sabe de que si usted es cristiano y su familiar no es cristiano, usted sabe, hermanos, que no los va a volver a ver. Porque ellos van a ir a un lugar y usted y yo vamos a ir a otro. ¿Me entiende, hermanos? Ahora, pero si tenemos una familia espiritual, pues qué bueno va a ser, porque vamos a estar en el mismo lugar. Amén. ¿Cómo obrará? ¿Nos acordaremos? ¿No? ¿Cómo será? ¿Quién sabe, hermanos? Unos dicen que sí, otros que no. Lo importante es que vamos a estar en el mismo lugar. ¿Me entiende? Porque la familia, se dice familia cuando todos estamos en el mismo lugar, sentimos lo mismo, compartimos lo mismo. Entonces Jesucristo, eso era lo que estaba diciendo. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y dice ahí la escritura, extendió la mano y dijo, he ahí mi madre, ahí mi hermano. Así lo dijo Jesús. Aclaró, hermano, indudablemente que si nosotros creemos en el Señor, podemos llegar a tener una familia muy grande. Amén. Por eso ellos vinieron a ser la familia verdadera de Jesús, la familia espiritual. ¿Sabe cuándo, hermanos? Después de la resurrección de Cristo. Antes no. Porque cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y luego resucitó, entonces ahí se convirtió la familia. Ahí creyó que él era el Mesías. Ahí creyó en esa señal que Jesucristo había dicho a la gente. Porque ahí le preguntaron los fariseos, le preguntaron los escribas, pero él se estaba dirigiendo a la gente. Amén. Entonces, hermano, podemos aprender muchas cosas. Que el creer en Cristo nos da una nueva familia. Yo no sé cómo usted está. Probablemente tiene una familia natural y no es malo, qué bueno que tiene usted familia, qué alegría que no está solo. Este país golpea mucho la soledad. A veces uno está aquí y los padres o familias, sus hijos
su pareja está en el país y usted está aquí. Es duro estar solo, es duro vivir solo. Pero ¿sabe algo que nos da este evangelio? Que usted puede tener una familia. Y la única familia, hermano, esta familia solo se puede tener con Jesucristo en nuestras vidas. No hay otra manera. Si realmente creemos en el Señor, entreguémonos a Él. Y Dios, aparte de derramar sus bendiciones sobre nuestra vida, también nos está dando una familia. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos, por favor. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche. Gracias por esta linda oportunidad que tú nos has brindado de poder estar aquí y compartir esta enseñanza, este estudio.